Todo inició viendo un video, creo que era de Tecnonauta, que estaba diciendo cómo darle vida a tu computadora vieja. Y yo dije, ¿cómo hacerlo? Porque mi computadora a veces iba bastante lenta. Yo tenía un disco duro de 1 TB, pero era un disco duro HDD y ya estaba bastante viejo. Ya tenía como dos años de uso, pero ya me iba bastante lento. Entonces yo tenía esa idea de comprarme otro disco duro. Pero ellos decían, si te vas a comprar un disco duro, cómprate un disco duro que sea SSD y no un disco duro tradicional tocho HDD. Porque el disco duro SSD te va a mejorar la transferencia de datos, te va a mejorar la lectura, la escritura, y entonces de esa forma puedes como ganar un poco más de velocidad para a la hora de leer, ¿verdad? A la hora de leer y de escribir datos. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo? Vamos a comprarnos un disco duro SSD. Empecé a ver el rango de precios y veía que la verdad no estaban ni tan baratos ni tan caros para mi economía, ¿verdad? Entonces tenías que ahorrar un poquito, porque de verdad quería hacerlo, porque para empezar, la computadora la ocupo todos los días porque es mi herramienta de trabajo, es donde yo hago videos y también donde hago streaming. Entonces es necesario tener la computadora siempre de toque. Entonces dije, ¿por qué no comprarlo? Y es así como me surgió la idea y empecé a buscar lugares. El económico no solo es una forma de decir que estaba económico. Encontré un disco duro económico, tal vez no es de la marca que yo esperaba, porque yo esperaba comprar quizás un Seagate, creo que así se dice, o un Kingston, pero la verdad es que encontré este disco llamado el ID-Link. Compré uno de 240 GB y lo compré en una tienda de San Salvador y me vino con el delivery. Pero con el delivery me costó el delivery me costó 2.80 más o menos. Que me lo trajeron de San Salvador y me lo trajeron el mismo día, o sea, ahora. Lo pedí ahora como las 6 de la mañana. Pero también yo decía, pero mi otro disco duro tengo que comprar un enclosure, porque si no se va a perder, porque ya tenía un disco duro aparte, ¿verdad? De 1 TB. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Y ayer en la noche, como eso de las 11, 12 de la noche, estaba viendo review y todo, y estaba esto que se llama HDD KD, que es que podés instalarle a tu computadora por medio de la lectora de DVD, quitas la lectora y luego pones el Second HDD KD, tu disco duro, ¿verdad? El disco duro tradicional. Y en vez de tener la lectora, está tu disco duro, obviamente. Entonces, ya que me lo trajeron, empecé a trabajar y a desarmar la computadora. Como les explico, este es la lectora de DVD. La desarmé, la desmonté y luego acá donde está acá, puse lo que es el disco duro, pero el HDD que ya tenía la máquina. Aquí está el disco duro SSD que todavía no lo he puesto. Entonces aquí está, este es el disco duro SSD, que las transferencias de datos andan entre los 500 megabits por segundo, y estos andan por los 50 megabits por segundo, o sea que la diferencia es enorme a la hora de procesamiento de datos. Y aquí está el KD, aquí está la parte de la compu que está desarmada. Entonces acá ya he montado mi KD y acá está lo que es la lectora, ¿verdad? Entonces vengo y empiezo a armarla. ¿Cuáles fueron los problemas? Que me surgieron? Primero yo nunca había desarmado mi computadora, les soy sincero, nunca le había dado mantenimiento porque me estaba funcionando bien, siempre me había funcionado bien. Entonces a la hora de desarmarla fue todo un rollo, y donde más tuve problemas fue en la parte del cable. ¿Por qué? Porque cuando encendí la computadora la primera vez, obviamente no me iba a cargar ningún sistema operativo, aunque estuviera acá el sistema operativo, pero mi disco duro ya se estaba arruinando, entonces estaba causando conflicto con este disco duro SSD. Ese era el primer problema. Y el segundo problema es que no sabía si es que se habían roto una de estas bandas que están acá. Entonces después empecé a instalar lo que es el disco SSD normalmente. Instalé el Windows, instalé un mini OS,
para que me fluyera mejor, porque el mini-OS quizás solo ocupa de espacio. Yo ya he instalado en el sistema algunos 4 GB, 5 GB, yo los recomiendo bastante. Es de la versión Delta, mini-OS Delta. Acá se está instalando en mi computadora, que es la Delta Basic Edition, y él aplica cambios para optimizar el Windows, ¿verdad? Para que te quede un poco mejor. Y ya después, acá está. Pero si se fijan acá, yo acá tenía un disco duro de, creo que acá no dice, acá está, disco duro de 1 terabyte, pero en esta captura que está acá, aparece el disco local de 465, o sea, de 500 GB. ¿Por qué pasa esto? Porque a la hora de las horas, ya cuando estaba probando y que me estaba causando bastantes problemas, les conté que el disco de 1 tera me estaba dando bastantes problemas, porque el KDE no lo estaba reconociendo bien, entonces estaba causando conflictos. Y yo dije, ¿será el KDE? Y estuve a punto de devolverlo porque pensé que era defecto de fábrica, pero no, el problema era que el disco duro ya estaba viejo y el nivel de procesamiento de los datos ya era menor al normal, ¿verdad? Entonces, pero estaba causando conflicto este disco con este disco y no lo estaba reconociendo bien los dos discos, ¿verdad? El HD con el SSD. Entonces, lo que hice que desarmé otra compu, que esa compu la tengo de años, quizás ya tiene como 5 o 6 años, y tenía ese disco duro de 500 GB. Entonces pasé el de 1 tera a la compu blanca y puse el de 500 a esta compu, que ¿para qué me va a servir? En sí, este disco HDD es para guardar el almacenamiento. ¿Y por qué es esto? Porque los discos de estado sólido, las ventajas y las desventajas que tienen. Primero, el procesamiento de datos es bastante bueno, pero la desventaja es que cuando vos estás escribiendo datos, los discos se van degradando. No es lo mismo cuando pasa en este disco HDD, donde acá podés borrar, podés escribir y todo, ¿verdad? Pero la única diferencia acá, que como recuerdan que estos trabajan por agujas e imanes, entonces se tiene que indexar la información, ¿verdad? Y tenés que desfragmentar el disco y es más lento. Y en cambio acá no, porque acá ya son chips integrados que están por dentro. Es como tener una memoria USB de forma más entendible, es como tener una memoria USB, ¿verdad? Entonces es así como pasa toda esta parte y es ahí donde se instala. Ahora van a ver cómo me quedó rápida la máquina. Ok, ahora vamos a probar qué tan rápida está la máquina. Aquí ya puse el cronómetro a contar. Le vamos a dar iniciar y acá, y que encienda. Acaba de cargar la BIOS y todavía no ha cargado lo que es el disco, o sea, todavía no ha cargado el disco, pero aquí empieza. Aquí es donde se ve y empieza. Un segundo va, 22 segundos, 23 segundos. Y listo, ya está. Contraseña. Y acá empiezan a cargar todos los programas. No lleva ni un minuto. Aquí ya me empezó a cargar todos los programas. Vamos a saturar más de programas. Vamos a saturar más. Aquí ya me cargó el Word. Documentos. Vamos a cargar el Photoshop. Cargar en lo que carga Photoshop, cargo mi navegador. Y se fijan. Así de rápida ha quedado con un disco duro SSD. Y si se fijan en la parte de rendimiento, podemos ver que solo ocupo la CPU, está un 20%, o bueno, un 9%, por ahí anda rondando. La RAM solo estoy ocupando un 21%. Y el disco duro, que es el SSD, aquí dice HDD,
pero es un SSD, está 1%, ¿verdad? Que es la transferencia de datos. Ahora, en el benchmark, ya lo van a ver, vamos a hacer un benchmark del disco. Ok, aquí vamos a hacer el benchmark para que vean la transferencia de los datos. Lo siento que esté ahí en alemán, pero uno es lectura y el otro es escritura. Esta es lectura, perdón, esta es escritura y esta es lectura. Ok, en la secuencia de escritura es de 443 megabytes por segundo y en la otra es de 485. Es bastante decente, ya que en eso andan rondando. Ya en la lectura de 4K y la escritura de 4K anda, ahí está pasando 92, que también es bastante decente, 92 megabits por segundo. Está en la lectura. Esto es la lectura de un disco duro SSD o un disco duro estado sólido. Ahora vamos a ver con un disco duro normal, un disco duro HDD, que es el que yo tengo acá, y vamos a darle al benchmark. Si se fijan, el rango de escritura es bastante bajo, anda entre los 64 y 65 megabits por segundo, igual en la parte de acá, que es en la lectura. Anda entre los 70, entonces es bastante lento, ¿verdad? Es bastante lento para correr bastantes programas o para cargar bastantes programas. Y bueno, esa es la review de esta semana de los discos duros SSD y el Kadi para poner pues un disco duro HDD en tu laptop. Así que tenemos dos discos en nuestra laptop. Dale like, comparte. Dale like y comparte porque está haciendo calor. Mucha calor.